mesa vamos a iniciar con la primera presentación, que es de Patricia Romero. Patricia Romero es investigadora en el Centro Nacional de la Investigación Atmosférica, que está ubicada en Boulder, Colorado. Eres colega, me imagino, de Brian. Sí, exactamente, ¿verdad? Sí, bueno, entonces… Sí, lo puedo ver. Mira… Les advierto de antemano que no voy a hablar en inglés, ¿ok? No se preocupen. Lo que voy a hacer es compartir con ustedes algunas reflexiones que me parece informan los objetivos y la discusión de este grupo y que se basan en un esfuerzo en el que participamos en Estados Unidos, en el que también participó Landy Sánchez. Fue un esfuerzo de traer a ingenieros, a cientistas sociales y a cientistas naturales para explorar cuál es el estado del conocimiento y cuáles son los retos de conocimiento que se enfrentan para analizar las relaciones entre urbanización, ciudades y ciclo de carbono. Entonces, primero que nada, lo que hicimos cuando abordamos esto fue decir, bueno, ¿qué sabemos? Y yo lo voy a resumir con 3 palabras. Sabemos a nivel global que la escala en la que nos hemos urbanizado no se ha visto en épocas anteriores. De 1950 a 2011, la población urbana del planeta se quintuplicó. No solamente eso, la intensidad con la que nos hemos urbanizado también no se ha visto antes. Y con esto nada más les doy unos datos otra vez. En 1950 teníamos 75 ciudades de 1 millón de habitantes. En 2011 tuvimos 447 ciudades de más de 1 millón de habitantes. O sea, esto es así como, ¿qué hacemos, no? Pero la otra cosa importante es la localización. Y aquí sí hay que decir que Latinoamérica ya experimentó su transición en la posguerra. ¿Y qué es la transición? Es el paso de un país de ser predominantemente rural a ser predominantemente urbano. Y ahora sí que el límite que establecemos es muy loco, pero es más del 50% de la población es urbana. Ahora, lo que está pasando ahorita mundialmente es que esta transición se está registrando en Asia, sobre todo en China, en India, en todo lo que es el sureste de Asia, y se está localizando también en África. Pero es una urbanización que no se parece nada a la urbanización de Estados Unidos o de Europa. Es una urbanización que presenta retos de política y retos de conocimiento muy importantes. Otro dato importante, normalmente globalmente nos centramos en las grandes ciudades, pero las que están registrando procesos de crecimiento más rápido son las pequeñas y medias ciudades. México no es excepción a la regla. Es cierto que tenemos ya no solamente la Ciudad de México, tenemos Guadalajara, pero es cierto también que son las pequeñas ciudades las que están creciendo. Y eso en términos de información y en términos de política presenta 2 retos ambientales. Y todo esto lo vemos desde la perspectiva del ciclo de carbono y del cambio climático. El primer reto es que estas ciudades normalmente son institucionalmente más débiles, no tienen tanta información, pero la oportunidad está dada por el hecho de que estas ciudades están construyéndose. Esto quiere decir que un proceso de conocimiento que se elabora en trabajo, en coordinación con los tomadores de decisión, como el que se quiere promover aquí, es fundamental para repensar las trayectorias de desarrollo de esas ciudades. Entonces, eso es lo que sabemos, qué bonito. ¿Qué es lo que no sabemos? ¿Cuáles son las incertidumbres? No sabemos qué características van a tener estos procesos de crecimiento de las nuevas ciudades. Y yo les pongo nada más un ejemplo. Estamos haciendo ahorita trabajo de campo en ciudades chinas, y en China una ciudad pequeña tiene 10 millones de habitantes.
y tiene un proceso de crecimiento. Chinguandao es una ciudad donde estamos trabajando, y ha crecido de 1 millón a 10 millones en menos de 20 años. Esto plantea retos ambientales en materia de todo, de ciclo de carbono, de energía, etcétera, etcétera. Entonces, lo que pasa es que no tenemos información sobre esto, y me voy a referir a los datos cuando termine mi presentación. Otro dato muy importante que tiene implicaciones ambientales no solamente para lo que es la emisión de gases de efecto invernadero asociados a los cambios en el uso del suelo, pero también para el riesgo, que es otro tema que yo manejo dentro del programa que yo dirijo en NCAR. El otro reto es que estos cambios en el uso del suelo cambian las dinámicas ambientales de ciclo hidrológico, etcétera, y necesitamos conocimiento sobre eso. Y no lo tenemos. Es lo que decía Brian, o sea, tenemos algunos modelos, pero los modelos que se están haciendo tienen problemas a los que no me puedo referir porque no tengo tiempo, y no me gustaría que me pusieran los 3 minutos diciéndome que se me acabó. Entonces, otra cosa importante, y esto es algo que nos decían los físicos que estuvieron en nuestro taller, es que hasta hace unos años los expertos en carbono evitaron a las ciudades. Cuando medían sus albercas y sus flujos de carbono, evitaban a las ciudades porque les causaban ruido. Hasta recientes fechas es que empezaron a estudiarlas. Y este es otro reto muy importante. ¿Por qué? Porque en un mundo crecientemente urbano, que no conozcamos las pautas de desarrollo urbano, que no conozcamos cómo se distribuye la población, que no conozcamos cómo se distribuye la infraestructura, es problemático. Entonces, bueno, eso es lo que no conocemos, pero todavía no hemos… otra cosa que no conocemos es… Bueno, sabemos que vamos a crecer. ¿Se acuerdan que Brian habló de estos escenarios? Hablaba de los 5 escenarios que ellos están manejando. Nosotros los usamos para hacer nuestros… Yo soy una bottom-up, yo voy de abajo a arriba, él va de arriba a abajo, y todavía no nos encontramos en medio, pero bueno, no importa. Lo que sí importa es que por más que sabemos que nos estamos urbanizando, hay muchas incertidumbres. Como ustedes pueden ver, el porciento de población urbana puede ir de 54% a 77%, pero también el total, que son pentagrams de toneladas de carbono que se van a emitir en cada uno de los modelos. Qué lindo, gracias. En cada uno de los modelos, aquí lo tenemos, va de 9 a 11, y lo que estaban diciéndonos los expertos de carbono que estaban en nuestro taller es que esa es una incertidumbre tan grande como la incertidumbre que hay de qué tanto puede capturar, qué tanto los océanos y la biosfera pueden capturar de este carbono, secuestrar, es lo que decimos, de este carbono. Entonces, la verdad es que no sabemos muchas cosas. Y aquí nada más estoy hablando del carbono. Ahora vamos, ok. Pero quiero referirme a otro reto, que no solamente es un reto de qué datos necesitamos, es un reto de modelos mentales. El problema con las situaciones ambientales, y el carbono es un ejemplo, pero el ciclo del agua, que yo también he trabajado, es otro ejemplo, y la vulnerabilidad es otro ejemplo. El problema es que geógrafos, sociólogos, climatólogos se acercan a estudiar los problemas con modelos mentales, con formas de operar que son distintas, que hacen que se centren en una definición, en una operacionalización de la definición, en una construcción de indicadores que no son compatibles con los indicadores de otras profesiones. Y entonces esto nosotros encontramos que también se aplica a nuestro fenómeno, el fenómeno que queríamos explorar. Fíjense, para los ingenieros, el carbono es un input y es un output. Para nosotros los cientistas sociales, los que estábamos allí, el carbono es un recurso natural o es un contaminante. Pero para los cientistas físicos es un flujo, es un material que las albercas, perdón por las traducciones, pero ahora ya se me fueron los términos en español,
pero que las albercas, tenemos varias albercas, una es el océano, ¿no? Entonces, el océano, la biosfera, la hidrosfera, intercambian esos flujos. Entonces, como ustedes pueden ver, el carbono se define de distinta manera, al igual que la urbanización. No solamente eso, se usan preguntas de investigación que son distintas y que conducen a formas de construir indicadores que son incompatibles. Y esto para el INEGI, y esto, fíjense, esto nos lo pidieron dos organizaciones de Estados Unidos que tienen el mismo problema. ¿Cómo creamos indicadores que sean compatibles? La compatibilidad es un asunto crucial que tenemos que pensar y abordar si queremos construir conocimiento que informe la toma de decisión. Entonces, y aquí están las preguntas de investigación. Voy a ver si eso lo traduzco para esto del INEGI que van a querer, si es que me da el tiempo. Bueno, otra cosa importante es que, bueno, dijimos, ok, señores, vamos a construir un framework, ¿no? Una herramienta analítica que traiga a los tres grupos de disciplinas a trabajar en un tema. Y no les voy a escribir este framework porque eso me llevaría 2 horas. No es eso lo que quiero decir. Lo que les voy a comentar es que este framework, o sea, que nos llevó 3 semanas de intercambios de emails construir ese framework. ¿Por qué? Porque los de ciencias sociales no trabajamos con estas cosas. Los de ciencias sociales trabajamos de una manera distinta. Los ingenieros tienen cajitas, ¿no? Entonces la cajita del input, la caja negra, la caja del output, tienen que también saber qué pasa con la caja negra y similar pasa con los cientistas físicos. Entonces, lo que es bonito de este modelo es que dijimos, ok, ¿qué procesos queremos abordar? Y relacionado con eso, ¿qué investigadores, preguntas de investigación queremos contestar como grupo? ¿Cuáles son de interés para las 3 comunidades? Esto es algo que se tiene que hacer, yo creo, INEGI, el Colegio de México, el Centro de Ciencias de la UNAM, la UAM. Tenemos que sentarnos a la mesa a trabajar este tipo de cuestiones. Eso es lo que yo quiero traer aquí a esta conversación. Porque solamente así es que vamos a empezar ahora sí a construir conocimiento e información que apoye la toma de decisiones. Y sobre estas, o sea, ustedes van a ver que estas preguntas son preguntas que no haría un cientista social o un demógrafo. Ustedes ven a la población ahí, yo no la veo, ¿no? Pero son preguntas que armamos en un proceso de diálogo. Son preguntas que yo sí puedo, miren, la 1 es una pregunta en la que yo ya meto en el cajoncito de Socioecological Systems, yo ya tengo indicadores que yo voy a usar para medir mi parte del rompecabezas. En el de los flujos de carbono, los expertos en carbono ya se ven identificados, ¿sí? Entonces, ese es el otro punto. Queremos queremos construir indicadores, tenemos que acordar herramientas analíticas que incluyan a distintas disciplinas en un diálogo con tomadores de decisiones y que planteen preguntas que son pertinentes para este país. Entonces, ese es no quiero que usemos las mismas preguntas, quiero que pensemos en procesos y mecanismos para plantearnos estas preguntas. Ok, otro punto fundamental que nosotros, otro asunto fundamental que nosotros planteamos en este diálogo entre estas disciplinas fue que si queremos pensar en qué políticas, en qué intervenciones se tendrían que formular para reducir las emisiones de carbono, había que pensar en lo que le llamamos los lock-ins, las limitantes, algunas de las cuales no se pueden superar y otras, para ser superadas, las barreras, requieren inversiones en políticas, en negociaciones de poder,
y en infraestructura. Y miren, les voy a poner un ejemplo que habla al diálogo o contribuye al diálogo que queremos aquí tener. El ejemplo es el del sector socioinstitucional. Lo que nosotros encontramos en nuestra discusión y basados también en la investigación que hemos hecho es que es muy difícil mitigar nuestras emisiones si no trabajamos con las políticas de crecimiento, con el ordenamiento del territorio, las políticas de precios al gas, a la gasolina. Si no hacemos eso, vamos a seguir construyendo segundos pisos y centrándonos en una cultura del auto, en una cultura de monodensidad, etcétera, etcétera. Entonces, este tipo de dependencias, de trayectorias que son difíciles de cambiar, de inercias, se tienen que estudiar y tenemos que tener indicadores para eso. Las infraestructuras, señores, yo conozco la infraestructura del agua, hice trabajo sobre el agua, he publicado sobre el agua en la Ciudad de México. Todavía tenemos infraestructura de Don Porfirio aquí operando. ¿Ustedes creen que la podemos transformar en 5 minutos? Por favor. Si no entendemos eso, ¿qué políticas vamos a sugerir? ¿Qué indicadores vamos a sugerir? Y bueno, ese es con el que cierro. Entonces, los 3 minutos los voy a poder utilizar a plenitud. Entonces, cierro diciendo, queremos pensar en indicadores, queremos pensar en datos, queremos pensar en información, tenemos que pensar también en cómo plantearnos preguntas, cómo conceptualizar nuestros temas, cómo integrar distintas disciplinas. Y entonces ya nuestros indicadores tienen pertinencia. Entonces aquí está la lista de indicadores que nosotros en este grupo sugerimos y estos están centrados en el carbono, pero yo les puedo decir porque estoy trabajando ahorita en una investigación que integra cuestiones de mitigación con cuestiones de adaptación a nivel de ciudades. Les puedo decir que muchos de estos indicadores, con excepción de carbono, porque yo sustituiría carbono con desastres y con amenazas. Muchos de esos indicadores se aplican a adaptación, se aplican a agua, se aplican a muchas cosas, pero lo importante es se tienen que plantear en un proceso de construcción de marcos analíticos y de definición de conceptos y de definición de cómo participar, co-construir conocimiento, como se está haciendo ahorita aquí en el Colegio de México, con INEGI y con tomadores de decisión. Entonces, no es solamente datos por sí mismos, ¿no? Es entender procesos, integrar disciplinas y pensar en métodos en conjunción con pensar en datos. Y bueno, la lista está ahí, yo creo que no la tengo que decir. Y creo que terminé antes de que se me terminara el tiempo. Muchas gracias. Porque bueno, fue por correo electrónico que nos estuvimos mandando la información sobre, bueno, cómo los organizadores veían el taller, cómo le entendíamos Alfonso y yo, y luego cómo la manera de transmitirlo a ustedes, y bueno, pues creo que felizmente llegamos a un acuerdo y bueno, creo que estamos cumpliendo con las expectativas del taller. Bueno, a continuación, no voy a decir nada, mejor sí, la siguiente sería la presentación de Guillermo Aguilar. Él es investigador en el Instituto de Geografía de la UNAM, actualmente está en estancia sabática ahí y está colaborando en la Secretaría de Ciencia y Tecnología del Gobierno del Estado, no, del Gobierno del Distrito Federal, ¿sí? Entonces, bueno, también es para mí, bueno, ya llevamos mucho tiempo trabajando, que nos conocemos y bueno, siempre que tengo apuros, bueno, pues recurro a Guillermo y esta fue una de ellas cuando nos dijeron, nos falta un ponente para esta mesa, inmediatamente pensé en Guillermo, no solo por el tema, sino bueno, por la calidad de sus trabajos y bueno, por ser un excepcionista, un ejemplar investigador en la materia. Bueno, Guillermo, muchas gracias. Tienes 15 minutos, Guillermo, bueno.
Doctor Sobrino, muchas gracias por la presentación. Yo la verdad traía 20 minutos preparados, pero el doctor Sobrino ya vieron que ya me recortó 5, ¿no? Entonces voy a tratar de hacerlo lo más ágil posible, a ver hasta dónde llego. Es aquí, ¿verdad? Ese está para adelante, ¿verdad? Sale. Bueno, voy a introducir el tema de urbanización y de implicaciones ambientales en México. Mi presentación tiene 3 secciones, a ver si llego siquiera a la segunda. La primera, presentar el proceso de urbanización. La segunda, algunas implicaciones ambientales que tienen que ver con la urbanización. Y la tercera, indicadores, ¿no? O sea, de las búsquedas que he realizado, algunas reflexiones, ¿no? Entonces paso directamente a la primera. Algunos procesos importantes que los tenemos bastante bien identificados. Un alto grado de urbanización y aumento en el número de centros urbanos en el país en las últimas décadas, el incremento en el número de zonas metropolitanas y en su tamaño, una importante dinámica de las ciudades intermedias y la multiplicación de procesos de conurbación en el país. Sobre el primer aspecto, ¿no? O sea, algo que ya sabemos, el proceso de urbanización se ha venido incrementando de manera sostenida desde mediados del siglo pasado y actualmente lo que tenemos es una población urbana que en 1990 tenía 47.9 millones y que en el 2010 tenía ya 81.2 millones, o sea, más o menos 30 millones, que es una enorme cantidad de población en los centros urbanos, ¿no? El número de ciudades que pasa de 298.90 a 384 en 2010, otra vez en 20 años, 80 y tantas ciudades, ¿no? Impresionante el número de ciudades. Esta última cifra representa el 72% de la población total, o sea, en 72% somos urbanos en este país. Como ya sabemos también, el ritmo de urbanización es más moderado en las últimas décadas en términos generales en el país y quizá de manera mucho más destacada para las principales metrópolis de este país, ¿no? Bueno, una gráfica rápida, aquí lo que tenemos es rango, tamaño, número de localidades que no se notan por rango, tamaño. Aquí están las ciudades más grandes y aquí están las ciudades más chiquititas, ¿no? Entonces, claro, el número de localidades en las ciudades más chicas es muy alto. Por el otro lado, aquí tengo población y entonces tenemos los mismos rangos de ciudades, las más grandes de más de 5 millones, de 1 millón a 5, etcétera. Entonces, bueno, pues se ve la diferencia, ¿no? La gran concentración de población está en las ciudades grandes y en las ciudades chiquitas hay muy poco, cuando el número de localidades chiquitas pues, es enorme en el país, ¿no? Ahora, en cuanto al proceso de metropolización, bueno, a mediados de los 80s del siglo pasado habían 26 zonas metropolitanas con 26.1 millones de habitantes, mientras que en el 2010 se identifican 59 que ya concentran 63 millones de personas, o sea, más o menos, bueno, más del doble, ¿no? Claro. Ahora, este mayor número de zonas metropolitanas se encuentra en el rango de 100,000 a 500,000 habitantes. En ese rango tenemos 29 zonas metropolitanas y las de 1 a 5 millones tienen la mayor concentración de población con 21.2 millones de habitantes, ¿no? Pero lo más importante, ¿no? O sea, concentran más del 55% de la población, o sea, más de la mitad de la población de este país está en las zonas metropolitanas y generan aproximadamente el 75% del Producto Interno Bruto, o sea, tienen una enorme influencia en términos de ordenamiento territorial, en términos de impulso regional en cada una de sus regiones, o sea, fundamentales, son protagonistas, digamos, en este país, ¿no? En cuanto a las ciudades medias, muy rápido, bueno, estas ciudades de tamaños intermedios de 100,000 a menos de 1 millón se han venido multiplicando en número en diferentes regiones del país, son núcleos que realmente son receptoras de la desconcentración del crecimiento urbano y en el periodo 90-2010 su número se incrementó de 55 a 84 y su población casi se duplica de 17 a 30 millones de habitantes. Entonces, todas estas ciudades intermedias muy importantes en términos de desconcentración de crecimiento urbano. Las conurbaciones, que es un proceso muy característico pero importante, o sea que es este proceso a través del cual las áreas urbanas se fusionan, dos localidades se fusionan o también se les conceptualiza como cuando una ciudad pasa a otra unidad político-administrativa, que es una conceptualización que hace CONAPO, que hace precisamente esta identificación de áreas conurbadas, ¿no? Entonces, mientras que en 90 se identificaban 63
con 3.1 millones de habitantes. En 2010 ya existían 78 conurbaciones con 5.1 millones de personas. Estos centros urbanos son menores de 500,000 habitantes y la gran mayoría, 55, están en el rango de 15,000 a 50,000 habitantes. O sea, estos procesos de conurbación están sucediendo, pero en localidades, digamos, más pequeñas, ¿no? Pero es muy importante porque estamos hablando de la administración del crecimiento urbano cuando ya dos localidades están involucradas en un proceso urbano, cuando dos municipios están involucradas, pero también tiene que ver con la administración en cuestiones ambientales, ¿no? Y este es el panorama, ¿no? Después de todo este recuento, las zonas metropolitanas que están en rojo, obviamente el círculo grande son las más grandes, las conurbaciones que están en azul y el resto de localidades urbanas, ¿no? Entonces están todos los centros urbanos localizados aquí en el país. Entonces, pues rápidamente, ¿no? Está clarísimo, ¿no? La gran franja central como está bastante urbanizada, ampliamente urbanizada, con muchas de las zonas metropolitanas más grandes de este país y algunos corredores y franjas urbanas, ¿no? Está el corredor hacia Monterrey y la frontera, está algunas franjas fronterizas muy importantes, está este corredor del Pacífico hasta Tijuana y algunas otras concentraciones que parece que están tomando mayor importancia como Chiapas, sobre todo por ciudades chiquitas, el Golfo y la península de Yucatán en algunos lugares, sobre todo Cancún, ¿no? Bueno, tengo esta parte de proyección de población metropolitana al 2030, donde pongo que esta población metropolitana pasará de 64.9 en 2010 a 78 millones en 2030. O sea, nada más me estoy refiriendo a la población metropolitana por esta cuestión que les decía de lo protagonista que son las zonas metropolitanas, ¿no? Nada más la región megalopolitana Ciudad de México tendrá 31 millones, considerando la Ciudad de México y todas las zonas metropolitanas de alrededor, y este sería el panorama, ¿no? Si consideramos a nivel estatal el porcentaje de población metropolitana, los rojos y naranjas son los estados con mayor porcentaje de población metropolitana. Este es el panorama, ¿no? Otra vez, algunas zonas fronterizas, la franja central y algunos estados como Baja California, como Quintana Roo. Bien, en términos ambientales, ¿no? ¿Cuáles son las implicaciones ambientales de la urbanización o de los centros urbanos? O sea, sabemos que la urbanización altera el paisaje natural de manera dramática, ejerce una enorme presión en todos los recursos naturales. Entonces, aquí señalo lo que yo considero son las principales implicaciones ambientales muy a niveles locales, ¿no? El estrés hídrico, aguas residuales, residuos sólidos, cambios en el uso del suelo, desastres, contaminación atmosférica y cambio climático. Hago una muy breve referencia a cada uno de ellos, ¿no? El estrés hídrico, ¿no? Yo creo que ya, incluso lo podemos experimentar en esta ciudad, varias ciudades experimentan este estrés hídrico. Si analizamos las 13 regiones hidrológico-administrativas en las que se divide el país, se aprecia que la del centro, la región del centro y la del norte del país sufren ya un alto y muy alto estrés hídrico, ¿no? Estamos hablando sobre todo de la región de Baja California, la del Río Bravo, la del Lerma-Santiago y la del Valle de México, ¿no? O sea, población que enfrenta en principio una presión hídrica alta y muy alta, alcanza más de 75 millones en todo el país, ¿no? O sea, 65 millones de habitantes urbanos de los anteriores, ¿no? O sea, 7 de cada 10 habitantes del país verán en el futuro próximo, si no es que ya lo ven en la actualidad, esta escasez de agua. Este es un mapa de las regiones hidrológico-administrativas donde yo ya hablaba de la región del Río Bravo, hablaba de Baja California, de lo que es la Lerma-Santiago, de lo que es la del Río Balsas y la que es del Valle de México, que realmente son de las, sobre todo estas del centro, son de las cuencas más pobladas, digamos, en el país, ¿no? Pero aquí lo que tengo representado son los crecimientos de población. O sea, junto a estas que yo les mencionaba, veamos en qué regiones hidrológico-administrativas la población está creciendo rápido, ¿no? Entonces, a las anteriores hay que agregarles estas del centro norte o la zona de Sonora o naturalmente el sureste del país, ¿no? El otro tema, ¿no? Aguas residuales, o sea, hay un crecimiento constante, obviamente, ante esta presión de urbanización, hay un crecimiento constante de aguas residuales a nivel municipal.
es un grave problema en términos ambientales y de salud. En el año 2000, el porcentaje de cobertura de tratamiento de aguas residuales municipales de todo el país era de 23%, para 2008 alcanza solo el 40%, ¿no? O sea, verdaderamente tenemos un gran problema en términos de falta de tratamiento de aguas residuales. Residuos sólidos, y perdón que presente la cuestión de las cifras, pero me parece que es la manera más directa que veamos la magnitud del problema, ¿no? En 2010 se generaron diariamente 109,000 toneladas de residuos sólidos en el país. De estos, 64% se depositaron en rellenos sanitarios, 9% en rellenos de tierra controlada y 27% en sitios no controlados. O sea, el problema es este, ¿no? 27% en sitios que no sabemos, ¿no? Y que generalmente vemos por ahí cuando transitamos por las ciudades, ¿no? La cobertura en la recolección de los residuos en las ciudades de más de 50,000 es del 88%, y en las chicas de 15,000 a 50,000 es de 72%. O sea, en las ciudades chiquitas tienen una eficiencia espantosa en términos de recolección de residuos sólidos. Este problema, pues, muy importante, ¿no? Los cambios de uso de suelo asociados a la urbanización lo trato de dos formas, ¿no? Uno es la expansión de mancha urbana y el otro es la expansión metropolitana. Entonces, en cuanto al primer punto, ¿no? La población en zonas urbanas en México se ha duplicado en los últimos 30 años, mientras que la extensión de sus manchas urbanas ha crecido en promedio 7 veces. O sea, la expansión de la mancha urbana es rapidísima en términos, comparada con el crecimiento demográfico, ¿no? Unos ejemplos, ¿no? La Ciudad de México, la zona metropolitana, en 80 al 2000, se incrementó su mancha urbana 3.5 veces. La zona metropolitana de Monterrey en el mismo lapso aumentó 4.9 veces, y la de Toluca en el mismo lapso se incrementó 26.2 veces. O sea, impresionante, digamos, la incorporación de suelo a las zonas urbanas. Ahora, desde otro punto de vista, según la delimitación de zonas metropolitanas comparando 2000-2010, en una década se integraron un total de 58 municipios con características metropolitanas. Estos 58 municipios concentraban 3.4 millones de habitantes, pero representaban una superficie de 29.315 kilómetros cuadrados. O sea, un suelo seguramente agrícola o de cubierta vegetal incorporado a dinámicas metropolitanas. Desastres. Aproximadamente 87.7 millones de personas que habitan en zonas de riesgo, de las cuales 70% habita en localidades urbanas, 34% puede sufrir impacto de huracanes, y 1 de cada 3 mexicanos habita en zonas sujetas a inundaciones, ¿no? Por otro lado, 59% de la población reside en zonas de peligro sísmico alto y severo. Es muy interesante ver una gráfica de muchas décadas de los tipos de riesgos y desastres que han venido sucediendo, ¿no? Y lo que se nota es que a partir de los 90 hay un incremento interesante en las gráficas de desastres en el país. Y estos están asociados sobre todo a eventos hidrometeorológicos, ¿no? Lo cual a lo mejor confirma precisamente estas tendencias de cambio climático, ¿no? Más que nada inundaciones y sequía, los cuales representaron más del 60% de los desastres ocurridos entre 1970 y 2009. O sea, el desastre hidrometeorológico obviamente necesita una alta prioridad. Contaminación atmosférica y cambio climático, algo que ya conocemos en términos generales. O sea, en términos de contaminación atmosférica, bueno, sabemos, ¿no?, el incremento de automóvil privado, transporte público, presencia de industrias, son responsables de emisión de contaminantes y de gases de efecto invernadero. Y por otro lado, ¿no?, las consecuencias de cambio climático se traducen en cambios de temperatura y precipitación, lo cual seguramente agravará condiciones de sequía, inundaciones, incidencia de enfermedades, islas de calor, ¿no?, de las cuales no hablé, pero que es un fenómeno ya muy presente desde hace varias décadas, sobre todo en Ciudad de México, que tiene estudios ya muy específicos, ¿no? ¿Y cómo voy, doctor Sobrino? Mal. O sea, consideraciones finales, ¿no? Esta cuestión de los indicadores, ¿no? Yo creo que lo que vemos, ¿no?, a la hora que nosotros nos asomamos a la información, resulta que tenemos muchas estadísticas ambientales, ¿no? Es increíble, dice uno, no, pues no, del ambiente casi no hay, pero no, sí, resulta que hay informaciones de este tipo, de aquel, en esta institución, en aquella, ¿no?
Pero la abundancia me parece que no significa que hay una compresión rápida y directa de algunos fenómenos, ¿no? Incluso que uno lo encuentre rapidísimo, ¿no? Creo que uno de los principios es que el indicador simplifique el fenómeno y cuantifique sobre todo los cambios, ¿no? Porque es lo que más nos interesa, saber cómo estamos evolucionando en cada uno de los problemas, ¿no? Y a mí me parece, por lo menos a mí me ha pasado, que se pierde uno en la búsqueda de una serie de variables, o por lo menos de estos fenómenos que les acabo de referir, ¿no? Me parece que la información no está bien sistematizada en cuanto a unidades geográficas, pero también en cuanto a los fenómenos. Cuando digo unidades geográficas, hablo de que algunos datos te los presentan a nivel nacional, otros te los presentan a nivel estatal y otros te los presentan por grandes rangos de centros urbanos y otros te los presentan por grandes regiones del país, ¿no? Entonces dices, bueno, espérame tantito, ¿no? Pero para los que trabajamos ciudades, me parece que hay un vacío enorme en términos de interpretar el proceso, ¿no? Entonces, lo que yo he visto es, me he asomado a los indicadores ambientales de INEGI y a los indicadores de desempeño ambiental de Semarnat. Bueno, hice un recuento muy rápido y haciendo una comparación de ambos, ¿no? Entonces, hay datos de lo que yo estuve diciendo de todas estas implicaciones ambientales, parece que sí hay datos, ¿no? Pero con estas limitaciones, diría yo, ¿no? O sea, INEGI encuentro datos de dotación de agua, sí, de disponibilidad y cobertura, pero están a nivel estatal, o sea, quiero buscarlos a niveles locales y no los encuentro. En Semarnat me pasa algo parecido, lo que pasa es que en Semarnat los encuentro a nivel de regiones hidrológicas, ¿no? Tratamiento de aguas residuales, bueno, me habla de sitios de tratamiento a nivel estatal y municipal, no hay número de desechos ni cuántos reciben tratamiento, por ejemplo, que sería fundamental, pues, si no, ¿cómo sabe uno la evolución del cambio, ¿no? Descargas de aguas residuales en Semarnat, bueno, hay ciudades agrupadas por rango, tamaño de población para todo el país, entonces obviamente a nivel de ciudad individual uno no encuentra el dato, ¿no? Residuos sólidos, algo parecido, servicios de recolección, disposición y tratamiento a nivel estatal y tratamiento de residuos. Lo que pasa es que encuentro 3 secciones, cuando uno abre el menú, encuentro una sección de hogares y medio ambiente, y hay otra sección de desechos y hay otra sección de desechos sólidos, ¿no? Y entonces no se coordinan bien los datos, ¿no? Y eso que es la misma institución, ¿no? En Semarnat encuentro generación por tamaño de localidad, o sea, por grandes rangos, zonas metropolitanas, ciudades medias, ciudades pequeñas y rurales, ¿no? Y contaminación atmosférica, ¿no? Acá en INEGI hay inversión para eliminar contaminación por regiones, hay índice de motorización a nivel estatal, hay quema de combustibles o gases de efecto invernadero a nivel nacional nada más. Y de este lado hay redes de monitoreo de contaminación ambiental, o sea, aquí está más avanzado, digamos, esto de tratar de ver contaminación ambiental, porque resulta que hay una lista amplia de aproximadamente 80 ciudades que se supone que tienen redes de monitoreo ambiental y donde están diferentes gases. Lo que pasa es que uno ve muchos gases 0, 0, 0, 0, 0, 0. Entonces dice uno, bueno, o se está comportando bien la ciudad o la red de monitoreo no está funcionando bien. Entonces le surgen a uno varias preguntas, ¿no? Inversión en abatir la contaminación. Finalizo. Evidentemente, ¿no? No hay información a nivel zonas metropolitanas, o dicho de otra manera, no hay información a nivel de ciudades individuales, llámese zona metropolitana, ciudad media, ciudad chiquita. Para los que hacemos análisis desde esta perspectiva muy local, pues realmente estamos ampliamente limitados, ¿no? El estrés hídrico, me parece que los datos no dan noción del déficit de agua, porque yo lo que quisiera saber es una ciudad es, ok, ¿te está llegando agua? Sí. Oye, te llegan 3 millones de agua. Perdón, 3 millones de litros de agua. Ok, me llegan 3 millones. ¿Y? ¿Es poco? ¿Es mucho? Todavía tengo un déficit del 40%, etcétera. O sea, no están los datos presentados de la manera que uno quisiera hacer ese análisis, ¿no? Tarifas de agua sería excelente que hubiera. ¿Cuántos desechos del total reciben tratamiento? Me parece que es fundamental. Cambios en el uso del suelo. Yo creo que este es un vacío clarísimo por todos lados. O sea, que ustedes vieron cuando yo hablé de INEGI y de Semarnat, no hay datos de cambio de uso del suelo. Cambio de uso del suelo asociado a ciudades, que es donde tenemos las dinámicas muchísimo más dramáticas, ¿no? Es donde está el cambio de uso del suelo sucediendo en grandes dimensiones, ¿no?
pérdida de biodiversidad asociado a ese cambio de suelo debido a urbanización, pérdida de suelos agrícolas, pérdida de cauces de agua, asentamientos irregulares. Pues asentamientos irregulares son, ¿cuánta superficie hay de asentamientos irregulares en todas las ciudades? Lo que pasa es que no queremos aceptar que existen, ¿no? Riesgos y desastres, más información específica de zonas de riesgo, población vulnerable, pérdidas. Cambio climático, cambios por regiones, islas de calor en zonas urbanas, epidemiología asociada al cambio climático, porque ya sabemos que hay muchas enfermedades identificadas asociadas al cambio climático. Muchas gracias. Usted disculpe, doctor Sobrino. Pues muy bien, muchas gracias a los dos presentadores, a Pati y a Guillermo, por sus presentaciones muy apropiadas, muy encuadradas en torno al propósito de tanto del seminario, del taller en general, como de la mesa en particular. Sí, bueno, nos han mostrado, las dos presentaciones, con las dos podemos concluir, por un lado, que la población crece, que la población ha tendido a concentrarse principalmente en las ciudades, en ciudades de determinado tamaño, como bien dice Pati, quizá las más dinámicas son las ciudades intermedias. Las ciudades intermedias tenemos ciudades muy dinámicas en las ciudades intermedias y tenemos ciudades poco dinámicas, es decir, hay un gran movimiento de población entre ellas. En el caso específico aquí en México tenemos varios donde ciudades intermedias no han crecido en los últimos 20 años, o incluso algunas, en algún momento Poza Rica se despobló, por ejemplo, tuvo menos población, pero otras cosas. Y por lo tanto, las que tienen menos, como nos mencionaba Guillermo, las que tienen una menor variabilidad en sus tasas de crecimiento son las grandes ciudades. Y por lo tanto, la población, no solo en México, sino en el contexto internacional, tiende a concentrarse cada vez más en las grandes ciudades. Como mencionabas tú, las metrópolis millonarias pasaron de 245 a 447, y que ciudades chinas como la que mencionaste, como Shenzhen, que hace 20 años no tenían más que 10, 20 mil habitantes, ahora son, Shenzhen, por ejemplo, forma parte de una megaregión de acuerdo a Naciones Unidas, ¿sí? En donde está Shenzhen, Guangzhou y Hong Kong, esas tres, no más de la distancia de aquí a Querétaro, y las tres de 10 millones de habitantes, ¿no? Entonces, bueno, imagínense esa megaregión metropolitana que existe en el sureste de la China. Por otro lado, algunos elementos ambientales también, y bueno, se mencionaron, quizá podríamos verlos en esta relación entre la distribución territorial de la población y el medio ambiente en 4 puntos fundamentales. El primero sería en el uso del suelo, cómo el uso y la apropiación del uso del suelo, los patrones, no solo intraurbanos, sino también que los podríamos ver a otra escala, que no necesariamente tendría que ver con el cambio de uso del suelo de urbano de rural o a urbano, sino dentro de los usos no urbanos, que también tenemos esos cambios de uso del suelo. Por otro lado, tenemos el uso de los recursos naturales, que son, bueno, esto es como le llaman, el dilema ay, no me acuerdo, no, ya se me olvidó, ¿no? De los recursos finitos contra el consumo infinito, o los patrones de uso infinito que se están, el dilema de los, no es el dilema del prisionero, de los comunes, el dilema de los comunes, efectivamente, ¿no? Y en donde, bueno, en este uso de recursos naturales tenemos que ver por un lado la degradación y por otro lado el agotamiento. Uno de estos ejemplos sería el estrés hídrico. El tercero sería esta generación de los excedentes debido a las actividades humanas, y que podríamos verlo en términos de la contaminación del agua, la contaminación del suelo, la contaminación del aire, que directamente estaría relacionada con, o que sería uno de los causales del cambio climático, y una de las consecuencias del cambio climático sería el aumento en la intensidad y en la cantidad de los desastres naturales, que bueno, como cuando vino Mario Molina nos dijo eso, es decir, el cambio climático no es el responsable
de los desastres naturales, pero sí del aumento y de la intensidad de estos desastres naturales, ¿sí? Entonces, bueno, serían estos 4 elementos que serían quizá donde podemos ver de manera más clara la relación entre concentración, dinámica poblacional y medio ambiente. Y nos han mostrado ustedes datos también, información. Conocemos estas cosas gracias a la información. Otras no las conocemos tanto, otras bueno, de manera cualitativa también hemos llegado a esas conclusiones, y ustedes dos hablaron sobre indicadores. Ajá. Los indicadores como los estableció Patricia, por un lado, que se necesitan estos indicadores para el análisis, ajá, y para el planteamiento de preguntas, y que Guillermo nos dijo que estos indicadores nos deben permitir simplificar el fenómeno y cuantificar los cambios que tenemos de estos procesos.